A veces, compadre, la vida se parece a esas madrugadas silenciosas en las que uno camina solo por una calle vacía, todo parece quieto, pero allá en lo profundo algo te habla, algo te empuja a mirar más allá de lo evidente. Porque sí, cada cosa tiene su propia belleza, pero no todos tienen los ojos limpios para verla. Y es curioso, uno se esfuerza, uno da favores tiempo, hombro y palabra, pero al final muchos te juzgarán justo por aquello que no hiciste, por ese único momento en el que no pudiste estar. La memoria humana es selectiva y a veces lo que recuerda es lo que más duele, no lo que más se dio. Los vicios, hermano, esos llegan como pasajeros, cansados, buscando un asiento, luego se quedan como huéspedes, piden comida, piden espacio, piden tu energía y cuando te descuidas ya son los amos de tu casa interior. Es por eso que aprender, sin detenerse a pensar, es como llenar un cántaro roto, se escapa todo. La reflexión es la costura que evita que se derrame lo aprendido. Y el hombre, cuando comete un error y no lo corrige, simplemente está cavando otro más profundo. La vida no exige perfección, exige revisarse, reajustarse y tener el valor de decir, aquí la regué, pero aquí mismo me enderezo. Querer una felicidad constante, una sabiduría permanente, es aceptar también los cambios frecuentes. Así como las estaciones transforman la tierra, la mente necesita moverse, renovarse, soltar hojas para que nazcan otras. Puedes quitarle un ejército a un general, pero no puedes arrancarle la voluntad a un hombre decidido. Y tú lo sabes, hay batallas que llevan 3 horas de gritos, discursos y pleitos, pero que podrían resolverse con 3 palabras cargadas de afecto. A veces, el corazón abre puertas que la fuerza nunca podrá derribar. Dicen que elige un trabajo que ames y no trabajarás un solo día en tu vida. Yo creo que es cierto, pero también incompleto. El trabajo que amas te exigirá más que ningún otro porque te hará responsable de tus dones. Te mirará a los ojos y te dirá, no basta con que me quieras, demuéstralo. Y es justo ahí donde muchos se quiebran, como ese hombre que no busca verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solo lo que es sereno puede ofrecer serenidad. En el mundo, compadre, abundan los que hablan bonito, pero un caballero verdadero se avergüenza cuando sus palabras superan sus actos. Estudia el pasado si quieres leer el futuro, pero no lo estudies como si fuera una carga, sino como quien revisa las raíces para entender la fortaleza del árbol. Las malas hierbas no ahogan la buena semilla por naturaleza, sino por la negligencia del campesino. La mayoría de los fracasos de un hombre no viene de mala suerte, sino de descuidos que él mismo pospuso. Hay que perdonarle todo a quien no logra perdonarse a sí mismo, porque ese hombre ya carga suficiente guerra interna, pero también hay que exigirse mucho a uno mismo y esperar poco de los demás, no por desconfianza, sino por madurez emocional. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Así se forma el carácter, en el intento, en el golpe, en la repetición. La virtud además no vive aislada, necesita vecinos, necesita comunidad. Un hombre aislado puede ser fuerte, pero un hombre acompañado puede ser sabio. Y nunca, hermano, nunca pongas una espada en manos de alguien incapaz de sonreír y bailar, porque quien no sabe celebrar la vida no sabrá cuidarla. El hombre superior piensa en la virtud, mientras el vulgar piensa en la comodidad. Los dos terminan en lugares distintos, uno deja huella, el otro deja cansancio, el dinero, ese tema que incomoda pero que define tantas decisiones. Un poco de dinero evita preocupaciones, pero demasiado atrae tormentas. La abundancia puede ser una herramienta o un veneno, según la madurez de quien lo sostiene. El mayor error no es fallar, el verdadero error es rendirse al abatimiento. De ese agujero pocos salen, de los otros todos podemos aprender. ¿Por qué compro arroz y flores?, preguntó alguien, y respondió, el arroz para vivir, las flores para tener algo por lo que vivir. Ahí está el equilibrio que pocos entienden. No se trata solo de sobrevivir, se trata de tener motivos, motivos limpios, motivos honestos, motivos que te despierten. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo, y así pasa. Algunos están tan atrapados en sus pequeñas miserias que no ven lo grande que se les ofrece delante. Dedícale tiempo, compadre, a lo que realmente te hace feliz, porque la vida no va a esperarte. Antes de vengarte, cava 2 tumbas,
una para tu enemigo y otra para la parte de ti que perderás en el proceso. Mantén la cabeza fría, el corazón caliente y la mano larga, como decían los ancianos. No te quejes de la nieve en el techo de tu vecino cuando la tuya también está cubierta. Y si ya sabes lo que debes hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. La vida es simple, pero insistimos en complicarla porque tememos lo simple exige honestidad. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Quien no sabe gobernarse a sí mismo, ¿cómo puede gobernar a los demás? Aprende a vivir y sabrás morir en paz. Y así seguimos, hermano. Una persona inteligente, dicen los viejos sabios, evita 3 cosas a lo largo de su vida: en la juventud, la lujuria que nubla el juicio; en la madurez, el pleito que gasta el alma; y en la vejez, la codicia que vuelve amarga cualquier memoria. Y cuando veas a un hombre sin virtud, mírate a ti mismo, no para juzgarte con dureza, sino para recordarte que cualquiera puede desviarse del camino si deja que la vida lo arrastre sin resistencia. La virtud no es un estado permanente, es una práctica diaria, un ejercicio silencioso que se sostiene en los detalles más pequeños. Existe un solo precepto capaz de guiar toda una vida: sí amar, no amar solo cuando conviene o cuando el mundo es amable contigo, amar incluso cuando exige paciencia, renuncia, carácter. La ignorancia es la noche de la mente, pero no una noche tranquila, una noche sin luna y sin estrellas, donde uno avanza a tientas. Y el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de corregirlas. Saber lo que es justo y no hacerlo, esa es la peor cobardía. Nada destruye más a un hombre que saber cuál es su deber y aún así mirar hacia otro lado. Y aquí es donde muchos se pierden, compadre, no porque no tengan corazón, sino porque no tienen dirección. En este mundo lleno de ruido, de prisa, de pantallas que distraen, el silencio se ha vuelto un lujo, pero es justo en el silencio donde uno puede escucharse, donde la mente deja de correr detrás de todo y vuelve al centro. A veces pienso que la verdadera fortaleza de un hombre no se ve cuando grita, sino cuando guarda silencio para entender. El que domina su impulso, domina su destino. La vida nos pone pruebas y no siempre son grandiosas. A veces es solo el cansancio acumulado, la frustración que muerde suave pero constante, la sensación de que uno da y poco vuelve. Ahí es donde la sabiduría se prueba. Como decía ese proverbio antiguo, el hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Y esas piedrecitas pueden ser hábitos que te frenan, personas que te quitan paz o pensamientos que te sabotean. No se trata de derribar la montaña de un golpe, se trata de construir un día tras otro la fuerza para moverla. A donde vayas, ve con todo tu corazón. Porque ir a medias es como sembrar a medias, nada crece. La vida pide presencia, pide entrega. No te obliga, pero te muestra que el hombre tibio pasa sin dejar huella. La presencia total es una forma de respeto hacia ti mismo, hacia los demás y hacia el tiempo que se te dio. Hay algo curioso en muchos hombres. Creen que la disciplina es enemiga de la libertad, pero la verdad es la contraria. Quien se gobierna a sí mismo gana una libertad que otros ni siquiera imaginan. El que no se domina vive preso de sus impulsos, de sus enojos, de sus distracciones. No necesita un enemigo afuera, lo tiene adentro. Por eso, antes de gobernar a otros, antes de exigir al mundo que cambie, uno debe aprender a gobernarse. A veces basta con observar tus propios actos durante un día para darte cuenta de cuánta energía se escapa en tonterías, en malentendidos, en preocupaciones prestadas. La autogestión emocional es una herramienta más valiosa que cualquier diploma. La vida, hermano, no es un acertijo imposible. Somos nosotros quienes la complicamos. Buscamos explicaciones largas donde las respuestas son simples. Buscamos caminos torcidos cuando el derecho está claro. Y la mayoría de las veces lo hacemos porque el camino simple exige coraje, exige decir la verdad, reconocer errores, cortar lo que ya no sirve. Convertimos lo sencillo en difícil para evitar el trabajo interior. Pero cuando por fin te rindes a la claridad, todo parece alinearse. La naturaleza tiene una forma honesta de devolver lo que das. Si la sirves, te sirve. Si la respetas, te protege. Los antiguos lo sabían. Por eso hacían pausas, escuchaban el viento, tocaban la tierra,
Hoy corremos tanto que hemos olvidado que ese respeto no es solo ambiental sino espiritual. Un hombre desconectado de la naturaleza pierde referencias esenciales, ritmo, paciencia, humildad. Aprender a vivir es más complejo de lo que parece, y sin embargo cuando lo logras, también aprendes a morir sin miedo, porque quien aprendió a vivir no deja asuntos inconclusos con su propia alma, no arrastra culpas ajenas, no se arrepiente de no haber amado. Morir bien no es cuestión de suerte, sino de haber vivido despierto. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, se preguntan en qué fallaron, pero pocos se preguntan en qué acertaron. La mente tiende a aferrarse más a las sombras que a la luz, por eso es tan importante entrenarla, no para engañarse con positivismo barato, sino para reconocer la verdad completa. Una mente entrenada no es una mente optimista, es una mente lúcida. Y al final, compadre, cuando miras tu camino desde cierta distancia, entiendes que nunca fueron las grandes decisiones las que cambiaron tu destino, sino las pequeñas, esas que parecían insignificantes. Un día decidiste no rendirte, otro día decidiste hablar con honestidad, otro día elegiste no guardar rencor. Esas decisiones, una detrás de otra, construyeron la columna vertebral de tu vida. Por eso cuando la vida te presente a alguien sin virtud, obsérvate, porque puede ser un espejo o una advertencia, puede mostrarte algo que tú mismo estás descuidando, puede recordarte lo que no quieres convertirte, y si alguna vez dudas sobre cuál es el camino correcto, vuelve a ese precepto sencillo que ya lo contiene todo: amar. No amar con romanticismo naif, sino con firmeza, con carácter, con responsabilidad. Amar lo justo, amar lo verdadero, amar lo que te vuelve un hombre mejor. Y aunque la ignorancia sea esa noche sin luna y sin estrellas, recuerda que basta una chispa de conciencia para abrir un sendero. No necesitas ver todo el camino, necesitas ver el siguiente paso. Y una vez que lo ves, hacerlo. Porque saber lo que es justo y no hacerlo, esa, hermano, es la herida que más tarda en cerrar. Ser hombre en estos tiempos, hermano, es caminar entre espejos rotos. Cada fragmento refleja algo distinto, o lo que fuiste, lo que quisiste ser, lo que otros creen que eres y lo que en verdad llevas dentro. Y por eso tanta gente se pierde, no por falta de fuerza, sino por exceso de ruido. Si uno no afina la mirada interna, termina creyendo que su valor depende de lo que opinen los demás. Pero el valor de un hombre no se mide por palmas ni aplausos, se mide por lo que es capaz de sostener cuando nadie lo está mirando. Hay una verdad profunda en esa frase que dice que el mayor error es rendirse al abatimiento, porque cuando uno se quiebra por dentro, cuando pierde esa chispa que empuja hacia adelante, hasta las cosas más pequeñas se vuelven montañas. Y aquí está lo duro: la mayoría de los hombres que se rinden no lo hacen porque sean débiles, sino porque se sienten solos, porque creen que nadie entiende el peso que cargan en silencio. Por eso es vital construir una red de hermanos, no de fiesta, sino de vida. Hombres capaces de decirte la verdad aunque duela, y de sostenerte cuando el mundo entero te suelta. A veces la vida te enseña a golpes que ciertos caminos, aunque parezcan brillantes, están llenos de espinas, y que otros, que inicialmente parecen oscuros, llevan hacia la claridad. Pero para saber cuál es cuál necesitas calma, necesitas detenerte, necesitas mirar tu propia sombra sin miedo. El hombre que no reflexiona sobre sí mismo acaba repitiendo errores que ya lo hirieron antes. Como aquel joven que busca su reflejo en aguas turbulentas, nunca lo encontrará. Necesita quietud para poder verse. Dedícale tiempo a lo que te hace feliz, dicen. Pero muchos no saben qué es lo que realmente los hace felices porque nunca se detuvieron a preguntárselo. Vivimos en un mundo donde la gente corre detrás de lo que todos persiguen: dinero, reconocimiento, fama, aprobación. Pero cuando por fin lo alcanzan, sienten un vacío aún más profundo, y ahí descubren que lo que creían felicidad era solo distracción. La verdadera felicidad no es un premio, es un hábito, una forma de estar en el mundo, un alineamiento entre lo que haces y lo que tu alma necesita. La venganza, por otro lado, es una sombra pegajosa. Se te adhiere al corazón y te susurra que la justicia es igual a devolver el golpe. Pero esa frase ancestral, antes de iniciar un viaje de venganza, cava 2 tumbas, tiene una precisión brutal: nadie vuelve igual de ese camino. La venganza consume, deforma, absorbe, te convierte en lo mismo que querías destruir. Por eso es tan necesario mantener la cabeza fría, el corazón caliente y la mano larga,
pensar con claridad, sentir con intensidad, actuar con generosidad. Pero la gente se olvida, se quejan de la nieve en el techo del vecino mientras su propia casa se está hundiendo. Juzgan, señalan, critican, antes de arreglar lo que ellos mismos descuidaron. El principio es simple, empieza por ti. Arréglate tú, límpiate tú, organiza tu propia casa interior antes de reclamar por la suciedad ajena. Y si ya sabes lo que debes hacer, si ya viste con claridad el camino, y aún así no actúas, entonces sí estás peor que antes, porque la ignorancia se perdona, la negación consciente no. La vida es simple, hermano, pero exige valor. Exige que dejes de complicarla para justificar tus miedos, exige que dejes de usar excusas como protección. Pensar sin aprender es peligroso, te quedas atrapado en tus propias teorías, y aprender sin pensar es inútil, repites lo que otros dijeron sin masticarlo. El equilibrio es lo que hace crecer a un hombre. Hay quienes creen que servir a la naturaleza es algo poético, simbólico, pero no es literal. La naturaleza nos observa, nos enseña, nos acompaña. Cada ciclo suyo nos recuerda algo, que todo nace, crece, cambia, muere y renace. Así debería ser también en nosotros. Pero muchos se resisten al cambio porque están demasiado apegados a lo que ya conocen. El apego, más que el miedo, es lo que destruye el crecimiento verdadero. Gobernar a otros parece fácil para quien nunca intentó gobernarse a sí mismo, pero basta un solo día de autoobservación, uno solo, para darse cuenta de lo difícil que es dominar tus propias emociones, tus impulsos, tu lengua, tus pensamientos. El hombre que logra gobernarse, aunque sea en un 20%, ya supera a la mayoría. Y quien no sabe gobernarse, quien vive como mar agitado, no puede dirigir ni siquiera un pequeño barco sin hundirlo. Aprender a vivir es un arte, y como todo arte requiere práctica. Y cuando aprendes a vivir, también aprendes a morir, no con desesperación, sino con aceptación, porque la muerte solo asusta a quienes nunca se atrevieron a vivir de verdad. En la juventud, la lujuria nubla el horizonte, hace que el hombre confunda deseo con propósito. En la madurez, el pleito se vuelve una trampa. Uno cree que está defendiendo su honor cuando en realidad está defendiendo su ego. Y en la vejez, la codicia se vuelve una enfermedad silenciosa, un miedo disfrazado de necesidad. Los sabios lo entendieron hace siglos, por eso enseñaban a sus discípulos a examinarse constantemente. Cuando te encuentres con un hombre sin virtud, mírate, pregúntate qué parte de su sombra también vive en ti, no para castigarte sino para despertarte, porque el mundo está lleno de maestros disfrazados y muchos llegan en forma de advertencia. Y al final, si existiera un solo precepto capaz de guiar la acción de toda una vida, seguiría siendo el mismo: amar. Amar no como debilidad, sino como coraje. Amar no como entrega ciega, sino como acto consciente. Amar lo que vale, amar lo que impulsa. Amar incluso cuando implica renunciar a una parte de ti que ya no sirve. Porque la ignorancia puede ser noche, pero la conciencia es amanecer, y basta un rayo de claridad para romper una oscuridad de años. Lo único que se requiere es honestidad, contigo mismo antes que con el mundo. Y ahora, hermano, al acercarnos al cierre de este recorrido, aparece la enseñanza más discreta pero también la más poderosa. La vida no te pide velocidad, te pide profundidad. No te exige que seas perfecto, te exige que seas honesto. No te pide que seas fuerte todo el tiempo, sino que no te abandones cuando más te necesites. Y eso, aunque suene simple, es la lucha más íntima que cualquier hombre enfrenta. A veces pensamos que el mundo nos observa con lupa, que juzga cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, pero la verdad es que la mayoría está demasiado ocupada lidiando con sus propios vacíos. Por eso, cuando un hombre se obsesiona con la opinión ajena, pierde la brújula, vive para ser aplaudido en vez de ser auténtico. Y un hombre que vive para agradar termina perdiéndose a sí mismo como una vela que ilumina a todos menos a su propio centro. El camino del crecimiento interior no es glamoroso, no tiene reflectores ni ovaciones, a veces es solitario, a veces es cansado y muchas veces es incómodo, pero también es el camino que te regresa el alma. Es ese tipo de trabajo silencioso que poco a poco te convierte en alguien más sólido, más claro, más presente. Así como el árbol que crece hacia arriba solo porque sus raíces se hunden con fuerza hacia abajo, un hombre se eleva cuando profundiza en sí mismo. Dicen que la virtud necesita vecinos
y no lo dicen por cortesía. La virtud no se hace fuerte en la soledad absoluta, se afila en la convivencia, se pule en el roce con otros, se prueba en situaciones reales donde tienes que decidir entre lo que quieres y lo que es correcto. Un hombre puede leer cientos de libros y repetir frases hermosas, pero es en la práctica, en el día que estás cansado, en la conversación que incomoda, en el conflicto que te tienta a explotar, donde la virtud muestra si realmente existe. La vida no te evalúa por lo que sabes, sino por lo que sostienes bajo presión. Nunca le des una espada a quien no sabe sonreír y bailar. No se trata solo de armas, se trata de poder. Cualquiera que no conozca la alegría ni el movimiento de la vida termina usando su fuerza como castigo y no como protección. La fortaleza sin humanidad se convierte en crueldad. Y eso es algo que un hombre consciente evita a toda costa. El hombre superior piensa siempre en la virtud, mientras el hombre vulgar piensa en la comodidad. Y aunque al inicio la comodidad parezca atractiva, con el tiempo se convierte en una trampa. La comodidad prolongada anestesia el espíritu, apaga la ambición sana, vuelve torpe el carácter. La virtud, en cambio, aunque cueste, te mantiene despierto. Te recuerda que el propósito no está en el placer inmediato, sino en la coherencia interna. Hablar de dinero también es necesario, no porque sea lo más importante, sino porque revela mucho del carácter de un hombre. Un poco de dinero trae alivio, demasiado puede traer desgracias. El dinero no corrompe por sí mismo, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, te vuelve más generoso. Si eres avaro, te vuelve más avaro. Si eres inseguro, te vuelve más dependiente. Por eso es tan importante saber quién eres antes de obtener poder, recursos o influencia. Muchos creen que el peor error es fallar, pero no. El peor error es rendirse al abatimiento, esa forma silenciosa de muerte interna que llega cuando uno deja de creer que puede levantarse. Todos los demás errores tienen vuelta atrás, este no. Por eso, cuando sientas que nada avanza, recuerda que incluso la noche más larga termina, y lo hace no porque la oscuridad decida retirarse, sino porque la luz insiste. ¿Por qué compro arroz y flores?, decía aquel viejo. El arroz para vivir, las flores para tener algo por lo que vivir. Esa frase, aunque sencilla, sostiene una sabiduría profunda. El ser humano necesita equilibrio entre lo práctico y lo bello, entre la supervivencia y el alma. Trabajar sin belleza endurece el corazón, vivir solo para la belleza desconecta de la realidad. El verdadero camino está en la mezcla justa. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Así pasa con la mayoría de las enseñanzas. Muchos se quedan atorados en el envoltorio y no ven el contenido. Confunden la forma con el fondo y así viven distraídos por detalles insignificantes mientras ignoran lo esencial. Dedícale tiempo a lo que te hace feliz, sí, pero sobre todo dedícale presencia. No sirve de nada estar donde amas si tu mente está en otro lado. Antes de iniciar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Esa frase duele porque es real. La venganza devora incluso al que cree estar ganando. Por eso es necesario mantener la cabeza fría, el corazón caliente y la mano larga. Piensa con claridad, siente con nobleza y da con generosidad. Ese equilibrio es raro, pero cuando un hombre lo alcanza, se vuelve inquebrantable. No te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando tu propia casa también está cubierta. La crítica fácil es un vicio disfrazado. Es más cómodo señalar errores ajenos que enfrentar los propios. Pero el hombre que se atreve a mirar su sombra, no con culpa, sino con honestidad, se vuelve alguien peligroso para la mediocridad. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes, porque ya no puedes alegar ignorancia. Esa es la frontera entre un hombre común y un hombre íntegro. Uno sabe y no actúa, el otro actúa aunque duela. La vida es simple, hermano, pero requiere valentía para aceptarla así. Dejar de complicarla es un acto de madurez. Querer controlarlo todo es inútil. Querer entenderlo todo es arrogancia. La sabiduría está en fluir con atención, sostener lo que importa y soltar lo que ya cumplió su ciclo. Servir a la naturaleza no es solo cuidar árboles,
es cuidar tu naturaleza interior, tus ritmos, tu descanso, tu energía. Un hombre que nunca descansa se traiciona. Uno que nunca se mueve se estanca. Uno que nunca siente se convierte en piedra. Gobernarse a sí mismo es quizás la mayor tarea que un hombre puede emprender, y también la que más libertad ofrece. Cuando dominas tu interior, el mundo exterior deja de intimidarte, te vuelves dueño de tu paso, de tu voz, de tu presencia. Aprender a vivir es un arte lento. Aprender a morir es la consecuencia natural de haber vivido bien, porque quien vivió con integridad no teme partir, teme no haber amado lo suficiente. Y al final eso es todo lo que queda: amor, virtud, conciencia, voluntad. Lo demás es ruido. Así que si alguna vez dudas sobre qué camino tomar, vuelve a la pregunta esencial: ¿qué es lo correcto? Y cuando lo sepas, hazlo. Porque saber lo que es justo y no hacerlo, hermano, esa es la peor de las cobardías. Y una vida guiada por el valor jamás se recuerda por lo que acumuló, sino por lo que honró.